¿Están listos para la próxima presentación? Comenzamos en instantes. Tomen asiento. Muchas gracias. Doctor Gustavo Berrone, cuando guste puede Sí, comenzar con su presentación. Gracias. bueno, buen día. Mi nombre es Gustavo Berrones, yo soy médico psiquiatra, soy el presidente de la Asociación de Psiquiatras de la provincia de Córdoba y bueno, y agradezco a Carlos Benavente Pinto por su gentil invitación que lo hace todos los años. Lamentablemente este año no pude viajar, pero bueno, vamos a estar de esta manera, con lo cual muy agradecido también por la posibilidad de hacerlo de manera virtual. Bueno, yo voy a hablar de algo que es de cómo enfermar al cómo tratar, abriendo ventana de neurogénesis. Pero bueno, yo le voy a contar una anécdota. Hace un tiempo, acá hay un oncólogo que se llama Gustavo Dávila, y me lo encuentro en el pasillo de la clínica y me dice, es- vos sabés que la mayoría de los pacientes que yo veo y que lo tengo en quimioterapia han empezado a deprimirse, sobre todo con el uso de una sustancia oncológica, con una sustancia de la quimioterapia. Y no solamente eso, sino que noto que pierde praxis, digamos, empiezan como a dificultarse a la hora de pensar o a la hora de ejecutar ideas o a la hora de trabajar. Entonces me dice, ¿a qué se puede deber eso? Y le digo, mira, las mismas sustancias que vos le das para matar las células cancerígenas, muy posiblemente estén matando neuronas. Entonces, una visión bastante alarmista de él, me dice, ¿y qué debo hacer? ¿No le debo dar la quimioterapia? Y yo le dije que sí, y le di como una pauta de que esto se podía revertir. Entonces me dice, ¿qué hago? ¿Te los mando? No, le digo, si están deprimidos, sí lo puedo ver, pero si no están deprimidos, lo importante es que vos sepas cómo poder ayudar a que la neurogénesis cerebral vuelva a activarse y vuelva a reparar este tipo de situaciones que están ocurriendo en el cerebro. Entonces, lo que vemos primero, lo que estamos viendo primero es que el cerebro funciona en base a dos situaciones. Digamos, la primera situación que nosotros pensamos como una noxa es el estrés versus el distrés. El estrés no es del todo malo, de hecho, hay una parte que es bastante bueno. Nuestro cerebro se remodela y se amplifica en base a la estimulación externa. Eso, ese estrés bueno, nosotros lo podemos medir en algo que se llama alostasis. Alostasis es la adaptación a través de cambio que produce el cerebro. Hay una forma fácil de cuantificar lo que se llama cargas alostáticas. Las primeras cargas alostáticas se llaman fisiológicas y esto devendría en una manera de liberar sustancias o neurotransmisores excitatorios. De ellos reconocemos la adrenalina, noradrenalina, dopamina, sobre todo la dopamina y también el glutamato. Luego de eso, nosotros contamos con un background que tiene que ver con una formación neuronal, que tiene que ver con la genética o con la alimentación, y empezaríamos a sufrir otro tipo de estrés un poco más intenso, que podríamos llamarlo estrés tolerable. No deja de ser un estrés bueno, pero el estrés tolerable ante estas cargas o aumento de cargas alostáticas pasaría a liberar algunas sustancias que se denominarían neurohormonas o hormonas. De ellos reconocemos dos, el cortisol y la prolactina. Estos, cortisol, ya tendría un efecto mayor sobre el cerebro, no solamente tan instantáneo como lo son los neurotransmisores, sino que dura más tiempo y empiezan en algo, convergen en algo que se llama remodelación neuronal a través de unos receptores que tiene que ver con los glucocorticoides. Estos receptores producen cambios neuronales a través de una sustancia que se llaman células A3 en un entramado que es, estas células se asemejan a un arbusto y ese entramado del arbusto empieza como a podarse, ¿no? Empieza a tener mayores conexiones o se fija a mayor conexiones en las vías que son mayoritarias o que tienen más estímulo y se deteriora las conexiones sinápticas en aquellas vías donde ya no tiene tanta preponderancia. Pero eso sería lo bueno. Dentro de lo malo aparecería algo que se llama estrés tóxico, donde acá, donde la noxa o el estrés
es de mayor cuantía, aparece algo que se llama cargas alostáticas contraintuitivas. ¿En qué radica estas cargas alostáticas contraintuitivas? Básicamente radica en el aumento de una sustancia, ya no digamos, de lo neuroquímico, sino ni tampoco de las hormonas o las neurohormonas, sino que entraría el sistema, a jugar un papel preponderante el sistema inmune. El sistema inmune se radica la función a base de dos funciones contrapuestas, que son las sustancias proinflamatorias y las sustancias antiinflamatorias. De las sustancias proinflamatorias, las más importantes es la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa 1. Entonces, este estrés tóxico genera un aumento digamos, de un aumento de radicales libres y un aumento de los factores inflamatorios a través, por ejemplo, este factor inflamatorio inhibe una enzima que se llama la triptofano hidroxilasa. Entonces la vía del triptofano, en vez de generar serotonina, va a generar una serie de sustancias que son deletarias sobre el cerebro, que son entre la quinulina, bueno, todas esas sustancias que de alguna manera contrarrestan la formación o el desarrollo cerebral. Este estrés tóxico generalmente encuentra un mayor daño en una población infantil que es probada la adversidad. Entonces, ¿qué contaría esta población que sería propensa a sufrir este estrés tóxico deleterio sobre su cerebro? Contaría con dos cuestiones primordiales. Una, que tiene que ver con las experiencias traumáticas tempranas, ya sea digamos, por la mala ambientación o por el estrés en la madre, el estrés intrauterino, o por el aumento de la ansiedad o por el aumento de la agresividad intrafamiliar, pero también ocurre en algo que tiene que ver con las funciones de la alimentación. Existe algo que se llama trato injusto y es cuando niños no reciben adecuada alimentación en base a los lípidos poliinsaturados, de ellos el omega 3. Entonces, es una conjunción en el estrés ambiental y una conjunción sumado al estrés nutricional que tiene que ver con las malas alimentación en base a estos lípidos poliinsaturados como el omega 3 o el aumento de hidrato de carbono y la disminución de proteínas, por ejemplo, o de grasas. Existe otra situación que se da cuando el estrés es mayor en estas personas que se llama estrés genotóxico. El estrés genotóxico, que se puede dar también en la vida adulta, es una inestabilidad genómica al romperse el equilibrio de los procesos del oxígeno reactivo y su consumo. Entonces se genera este proceso de aumento de estrés de oxígeno reactivo y se libera una sustancia o un guión que se llama radicales libres. Este radicales libre va a una enzima que se llama telomerasa y lo que hace es romper los telómeros de manera apresurada y eso es como un aumento de la apoptosis neuronal, sobre todo en personas que sufren este tipo de estrés tan contraintuitivo y por otro lado produce un envejecimiento precoz, sobre todo en todos estos tipos de células. Una de las cosas que nosotros vemos en el estrés genotóxico crónico es las consecuencias de una alta presencia de condiciones ligadas al envejecimiento, alta presencia de marcadores inflamatorios y menor actividad de la telomerasa y acortamiento de la longitud del telómero. Pero bueno, esto serían los modos de enfermar que conllevan un envejecimiento prematuro o una alteración en el neurodesarrollo normal en niños que, como yo lo explicaba recién, existen estas dos situaciones puntuales de los factores ambientales y los factores nutricionales. Pero bueno, vamos a pensar cómo es el desarrollo normal. Cuando nosotros vemos
el neurodesarrollo normal, vemos algo que tiene que ver con la plasticidad en el, es un rasgo esencial en la materia viva y se expresada en el cerebro como neuroplasticidad, le otorga la capacidad de remodelaje de dendritas, recambio sináptico y neurogénesis. La plasticidad neuronal, nosotros la podemos ver como que los mecanismos más comunes, es lo que yo explicaba en estas células de CA3 o células de Purkinje, que tienen que ver con el brote axonal y la poda sináptica, ¿no? Pero el cerebro no se desarrolla de manera lineal, sino que por el contrario lo hace a expensas de momentos históricos del desarrollo. Digamos, el cerebro tiene una forma de desarrollarse y por momentos se abren unas ventanas sensoriales que se llaman periodo crítico. Ese periodo crítico es el periodo de mayor desarrollo neuronal, que por el contrario no es una ventana que se abre y queda abierta, sino por el contrario se abre y se cierra en un tiempo determinado. Y ahí reconocemos en estos periodos específicos mayor conectividad, mayor crecimiento, mayor amplitud de posibilidades de esta área cerebral que se está de alguna manera relevando en base a otras. Ocurren de manera concatenada, no es que aparece de una manera, digamos, librada al azar, sino que empiezan de alguna forma concatenadamente que tiene que ver con el desarrollo infantil. Este sería, para la definición, un periodo específico de desarrollo del cerebro y el sistema nervioso exhibe una mayor sensibilidad a los estímulos etológicamente relevantes, así como una mayor maleabilidad para modificaciones sinápticas y circuitos y el comportamiento. Cada región del cerebro tiene su periodo crítico que disiente de otra parte del cerebro. ¿Qué pensamos en estos desarrollos o periodos críticos? Lo que nosotros encontramos que la primera, que ocurre antes de los 2 años, es la somatosensorial. De hecho, ese periodo es un periodo donde el niño está en constante relación con la madre, y ahí se abre ese periodo crítico, que dura un periodo de tiempo limitado. Luego, una de las más estudiadas, que ocurre más o menos a los 2 años, es el abierto de la ventana visual, y eso se hace a expensa de la luz del ambiente, entonces se desarrolla esa área cerebral de mayor importancia. Luego viene la auditiva. Luego viene una, más o menos, cuando empieza a hablar es la auditiva, a los 3 o 4 años. Luego viene una a los 6 o 7 años, que tiene que ver con la interacción social. Y luego la última, el periodo crítico, es la adolescencia, a los 15, a los 16 años, y tiene que ver básicamente con una función que es social, tiene que ver con la conectividad que tienen los cerebros de los adolescentes con otros cerebros de los adolescentes. Y ahí ocurre una etapa más importante, que es una remodelación casi radical del cerebro, donde disminuye la capa cortical, o sea, la capa gris, y hay un aumento, una amplitud de las células gliales, o sea, las células de la conectividad, ¿no? Ventanas de neurogénesis positiva. El cerebro adquiere ciertas habilidades de la percepción visual hacia el lenguaje, llamadas ventanas críticas. El momento específico de la vida temprana es que el cerebro es moldeado activamente a los estímulos ambientales. Se investigan estas ventanas si se podría volver a abrir en el cerebro adulto, despertando así la plasticidad juvenil del cerebro. Tendría implicación para la reparación de lesiones cerebrales, la recuperación sensorial y el tratamiento de los trastornos ligados al desarrollo neurobiológico. ¿Qué sería esto? Sería la posibilidad de volver a abrir esta ventana sensorial, que es la ventana de mayor exponencial del desarrollo neuronal, y así reparar situaciones que estén ocurriendo, por ejemplo, una CVE o, por ejemplo, un accidente donde haya lesión neuronal. Todo indicaba que no, hasta que estos dos muchachos, David Hulbert y Thorsten Weisel, empezaron a estudiar en ratones algo que nosotros llamamos ojo vago. ¿Qué pasaba con esto de ojo vago? Lo que veíamos es que las personas que nacían con alguna
alteración en un ojo y que no podían desarrollar este periodo crítico a los 2 años. Por ejemplo, una catarata congénita que antes se tomaba como norma operarla después de los 2 años. Una vez operado el ojo, no veía, aún haberse librado de esta posibilidad de haberse librado de la catarata, ¿no? Pero el ojo no había adquirido la experiencia visual, entonces no había podido desarrollar en esos 15 o 20 días de periodo crítico visual, y como no tenía la experiencia visual, no sabía ver, ¿no? Entonces, estas personas empezaron a hacer estudios en estas ratas, tratando de encontrar una forma de volver a activar ese periodo de estimulación. Y lo que empezaron a hacer ellos es, al contrario de todo lo que nosotros pensamos, es al activar la inhibición. Entonces le daban unas benzodiazepinas, que era diazepam, y estas ratas, más la estimulación lumínica, ese ojo vago, y, digamos, volvía a tener ese cableado cerebral de dominancia ocular. Entonces empezaba a generarse una amplificación de unas neuronas que dan parabolina, y esas neuronas que son fotovoltaicas empezaban a tener expresiones génicas. Digamos, lo que hacían era tapar el ojo que veía, estimular el ojo que no tenía, que no veía, y estimular y aumentar la inhibición. Entonces, ¿qué es lo que estas personas que recibieron el premio Nobel empezaron a ver? Que la apertura de las ventanas críticas no tenía que ver, no iba de la mano con la estimulación, sino que iba de la mano con la inhibición. Era como algo que contradecía los estamentos que nosotros veníamos pensando hasta 1981. El cerebro es, básicamente, ante el estímulo, reacciona de una manera inhibitoria. Una neurona tiene más o menos unos 100 microvoltios, y estimula a otra neurona, y esa estimulación hace que la neurona genere una activación en cadena de otras neuronas. Pero lo más llamativo es que la segunda neurona envía una información a la primera neurona, y ante la mayor estímulo excitatorio, la neurona estimulada genera un estímulo de inhibición. Pero cuando ese estímulo de inhibición es totalmente apropiado, empieza esa neurona estimulante a generar mayor conectividad dendrítica, mayor amplitud axonal, mayor conectividad con nuevas neuronas. Hay un desarrollo de manera exponencial en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, es mucho más importante la inhibición que la excitación, ¿no? Entonces, a medida que el cerebro madura, se aumenta la inhibición, y esta inhibición activa los periodos críticos. El tratamiento con benzodiazepina, lo que pudieron empezar estos médicos es a entender la dominancia ocular y en mejorar la amplitud, esos nuevos periodos críticos. Eh, bueno, lo demás, el tipo de neurona que yo había nombrado eran las neuronas positivas para la albumina. Entonces, el periodo crítico subyace de esta interacción excitatoria e inhibición. Muchas enfermedades que nosotros vemos en la infancia devienen de una alteración en los procesos de el neurodesarrollo, que devienen de un aumento de la inhibición o del no desarrollo. Por ejemplo, cuando se rompe este equilibrio, que nosotros vemos en esquizofrenia o en autismo, donde células migran sobre todo al lóbulo frontal, y por algún tipo de noxa o genéticas, por ejemplo los virus, sobre todo los virus de influenza, disminuyen el desarrollo de esas neuronas, o la migración al lóbulo frontal. Entonces se rompe ese equilibrio excitador-inhibidor, y ahí aparecen trastornos mentales que tienen que ver con el desarrollo neurológico,
como la epilepsia, el autismo o la esquizofrenia. Sobre todo, no se puede hacer los periodos críticos sociales que tienen que ver básicamente a los 5 a los 6 años, que es cuando se abre ese periodo crítico sensorial. Por otro lado, ese desarrollo de estos tipos de patología, nosotros no podemos saber qué piensa el otro, pero mediante algunas situaciones nosotros podemos tener, por una información aledaña, podemos pensar qué está pensando o podemos deducir qué está pensando. Estas funciones que son primarias del lóbulo frontal, este tipo de pacientes no lo tienen. Entonces, queda con una situación donde no pueden reconocer qué está pasando en el resto, digamos, como una desconexión que pareciera ser propio a este tipo de patología. Uno, un metaanálisis de muchos modelos de trastornos del TEA o trastorno del neurodesarrollo ratón reveló las diferentes causas de enfermedad y existe un déficit común de estas células paraglobulina positivas en neocorticales de ambos ámbitos. La alteración directa del equilibrio, excitación inhibitoria de la corteza prefrontal madura de ratones conduce a déficits sociales y cognitivos que recuerda lo que ocurre en los trastornos psiquiátricos. Bueno, es más o menos lo que estaba explicando. Ahora, estos periodos están concatenados. ¿Qué pasa cuando estos periodos se desacoplan o se desincronizan? Entonces, muchos trastornos neurológicos, como en la infancia o en la adultez temprana, devienen de este desacople normal que tiene que ver con el desarrollo de este periodo crítico, donde, porque algunos no se cierran a determinado tiempo, no permite la apertura de uno nuevo. O por el contrario, por uno que no se desarrolla, enlentece o adelanta el periodo de uno nuevo. Y ahí esos desacoples podemos encontrar muchas enfermedades que nosotros vemos en la adultez. Consecuencia de manipular la plasticidad del periodo crítico. Ciertos periodos críticos pueden acelerarse o retrasarse. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer a través de la excitación e inhibición, pero ya sabíamos que podemos usar las benzodiazepinas para activarlo, pero también cuando no es suficientemente estimulada, estudios con fluoxetina encontraron de que podían aumentar la excitación y con ello se empezaban a desencadenar periodos críticos que hasta ese momento no se habían desarrollado. Y luego se genera la inhibición con el agregante de las benzodiazepinas. Lo podríamos hacer de alguna manera químico a esta progresión de los periodos críticos. Entonces, mediante este uso de herramientas, nosotros podemos entonces sincronizar incorrectamente o desacoplar entre sí todo el cerebro. La duración prolongada de un periodo crítico puede iniciar el inicio de otro. Y intervenciones que restablezcan la progresión jerárquica esperada de los periodos críticos durante el desarrollo pueden ser útiles para prevenir enfermedades mentales, como lo había visto. Enfermedades donde hay una anoxia, podemos reabrir nuevamente un periodo crítico que nos podría servir para una rehabilitación. Factores que afectan el momento del periodo crítico. Una de las cosas que nosotros sabemos es ajustar el equilibrio, pero la otra vía que nosotros encontramos como mayor actividad neuronal es el aumento de una sustancia que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF. El BDNF es una sustancia que, conforme al desarrollo, lo que hace es aumentar la progresión sináptica o el aumento de neuronas. Lo hace a través de varios mecanismos. Uno es el facilitador de la plasticidad, otro eleva la expresión en sustrato de resiliencia, otro baja las expresiones, las condiciones de rigidez, y la otra estimular fisiología, como por ejemplo, estimular fisiología como con las convulsiones o la estimulación transcraneal también aumenta el BDNF. El BDNF aumenta el desarrollo neuronal, sobre todo en la vida adulta, sobre todo en algunos lugares que tiene que ver con el hipocampo. Por ejemplo, nosotros vemos que en el ser humano, nosotros mediante el aumento de BDNF aumentamos el número de neuronas hipocampales que estarían implicadas en muchos procesos, los procesos de memorias, por ejemplo, el Alzheimer. Hay un deterioro muy anticipado de las sustancias hipocampales y
En ratones o en animales lo que se ven también es la estimulación o la migración de unas neuronas que están en el tercer ventrículo y que migran hacia el bulbo olfatorio. No está totalmente comprobado en ser humano que puede pasar, pero sí en animales esta migración, digamos, a partir de una célula que se llama stem cell, estas neuronas migran al bulbo olfatorio tomando el control de esas situaciones y el reemplazo de sustancia danada, y también migran a la sustancia prefrontal. Lo que nosotros pensamos es que en el ser humano está demostrado que aumenta el número de neuronas a nivel hipocampal y a nivel prefrontal. Consecuencias de manipular, entonces lo habíamos visto. Una de las formas que nosotros vemos en el cerebro adulto es que hay un desarrollo posterior, sobre todo en la amígdala, con la vida adulta, empieza a haber una sustancia que se llama proteínoglicano de sulfato de condroitina que se engloban a las neuronas y no la dejan expresar. Entonces, hay sobre todo en el estrés postraumático, un aumento de este sulfato de condroitina y esas neuronas no se pueden desarrollar. Uno de los puntos a nosotros terapéuticos sería romper esas redes de estas proteínas y dejar que se vuelvan a desarrollar esas neuronas a base de la estimulación y abrir el periodo crítico. La otra, el LINC1, es un regulador negativo de la neuromodulación de acetilcolina y esto limita la plasticidad de la corteza visual adulta, con lo cual hay estudios en animales de poner sustancias que bloqueen o que regulen el LINC1, inyecciones de esa sustancia, para que vuelvan a estimularse mediante la estimulación, a aumentar la plasticidad de la corteza visual adulta. Hay moléculas clásicas que regulan el refinamiento reticulado y limitan la plasticidad de dominancia clásica, y hay maneras de volver a estimular estas sustancias clásicas para que vuelvan a tomar esa preponderancia. La reducción del exceso de inhibición tónica mediada por el gamma promueve la regulación funcional después del accidente cerebrovascular, y el aumento de mielina en el cerebro envejecido limita el neurodesarrollo posterior. Entonces, la idea es genéticamente estimular o eliminar el receptor nodo para que no se vuelva a producir esta mielina, que de una manera mecánica limita el desarrollo de estas células, por ejemplo, en enfermedades como el ELA o la esclerosis múltiple. Pisando con precaución. Propósitos biológicos para la reducción natural de la plasticidad que se produce a medida que nuestro cerebro madura. La naturaleza jerárquica de los periodos críticos y el efecto secundario, explorar la aceleración inadvertida del periodo crítico. Voy a adelantar un poco. Factores que habíamos visto que podían aumentar el periodo crítico tenía que ver con los fármacos, con la estimulación, con la genética, con las cirugías, por ejemplo, el TEC o la estimulación transcraneal. Uno de los fármacos que nosotros vemos es la ketamina. La ketamina o la psilocibina son sustancias que aumentan el periodo crítico en pacientes como los esquizofrénicos o los autistas, y vuelve a generar el periodo crítico, lo aumenta por una semana, de horas a una semana, y lo que hace es aumentar la sociabilidad en este tipo de pacientes. Bueno, estas son investigaciones que se están llevando a cabo. Una de las cosas que nosotros vemos que reabre el periodo crítico de manera natural, uno tiene que ver con el ejercicio físico. El ejercicio físico replica los efectos de los antidepresivos en humanos. Entonces, tiene acciones casi instantáneas por diversos niveles, por niveles de liberación de sustancias activas como las endorfinas o las sustancias activantes, pero también aumentan los niveles de BDNF con el tiempo. El ejercicio físico
de una manera no leve, sino de moderado a intenso. Entonces, el ejercicio físico tiene mediante una cascada compleja, tiene activación de estos periodos críticos de distintos tipos, como enfermedad de Alzheimer, esquizofrenia, depresión, obesidad, bueno, etc. Voy a ir rápido porque yo no voy a tener mucho tiempo. Eh, Otra de las cosas, acá vemos en el hipocampo de personas que han tenido ejercicio físico, cómo aumenta las células neuronales joven en el caso de la mano de la derecha. Acá hay otro estudio de neurobiología. Otra de las cuestiones que aumenta la neurogénesis cerebral es el mindfulness. Uno de nosotros pensábamos que teníamos que, como una forma terapéutica, pasábamos del diván a la colchoneta. Entonces, ejercicios como el yoga o el mindfulness activaban o podían mejorar esta activación de los hipocampos en personas deprimidas. Pero tampoco, también no nos limitamos solamente a eso, también pensamos que la psicoterapia cambia los receptores y esto es posible. Digamos, esto es un estudio donde se denota el aumento de receptores para serotonina 5-HT1 en pacientes depresivos después de hacer psicoterapia psicodinámica, comparados con la fluoxetina después de 8 semanas de tratamiento, 16 semanas. El yoga, como intervención cuerpo-mente, los sistemas nerviosos autónomos inflamatorios en ese ejercicio inflamatorios, preinflamatorios y proinflamatorios en personas que también tenían respuesta en personas que hacían yoga, aumentando los sistemas antiinflamatorios en este tipo de pacientes. Muy rápido. Lo que nos deja esto Un es minuto, un doctor. escenario para la acción. La adversidad temprana, uno de los mecanismos que más nosotros está confirmado que es deleterio sobre nuestro cerebro, los mecanismos epigenéticos de enfermar y su potencialidad de reparar daños tempranos, y lo que nosotros pensamos como una manera integrativa son estrategias basadas en fármacos y en enriquecimiento ambiental como estrés, yoga, mindfulness, psicoterapia como una manera de reparar ese cerebro que ha sido dañado. Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, cualquier duda, los receptos, lo voy a dejar paso al doctor Enrique Camerata Robles, que sigue con la presentación, creo que en tiempo casi justo. ¿Quiere compartir, doctor? Yo dejo de compartir. Doctor Camarena, cuando guste. Doctor Camarena, ¿nos escucha? Te ha bloqueado tenés bloqueado el micrófono, Enrique. Estás muteado, Enrique. Ya me escuchas, ¿no? Ok, perfecto. Creo Puede que compartir. ahí está, ahí se ve la pantalla. Sí, correcto. Adelante. Ok. Bueno, pues muchas gracias al doctor Benavente Pinto nuevamente por darme la oportunidad de participar. A mí me encantaría estar en Argentina por muchas cosas, pero bueno, lo hacemos aquí desde la caótica Ciudad de México. Felicito al doctor Gustavo por su excelente presentación. Cosas muy novedosas y aprendí, de hecho, algunas cosas que yo desconocía. Pero bueno, voy a hablar de una cosa diferente. No crean que hay mucha información en la literatura. Sí hice un esfuerzo importante por tratar de encontrar fuentes claras y explícitas, y un poco de las conclusiones que llega uno es que no hay mucha información. Pero de lo que hay vamos a platicarlo y creo que puede ser importante para ustedes, ¿no? De principio, un porcentaje muy bajo de la población infantil podemos llegar a hacer el diagnóstico de esquizofrenia, aproximadamente el 4%. Y hablando de prevalencia del 0.06 al 0.1,
y del 0.14 al 0.25 respectivamente para la infancia y para la adolescencia. ¿Estamos de acuerdo? Conforme el adolescente va desarrollándose más en edad y obviamente el desarrollo epistemológico, la aparición del pensamiento hipotético dedutivo y el pensamiento abstracto, pues se parecerá más a la esquizofrenia propia del adulto, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque probablemente los niños, donde podamos tener más claridad para hacer el diagnóstico de esquizofrenia, tenga que ver con que son niños que están por arriba del promedio. En pocas palabras, son niños con más capacidad cognitiva, ¿no? Es relevante mencionar, es un poco frustrante decirlo, pero es la verdad, que aproximadamente un 20 a 30% de los casos los niños no responden al tratamiento. Vamos a hablar sobre los signos tempranos de la esquizofrenia desde el punto de vista clínico, ¿no? Empezamos a ver déficits en la memoria, trastornos en las funciones ejecutivas, problemas en la atención y la concentración, en el razonamiento verbal, en la memoria del trabajo, la memoria inmediata, la atención y la velocidad de procesamiento de datos, ¿no? Como ustedes pueden ver, muchas funciones neurocognitivas que tienen que ver con problemas de conexiones interneuronales, que ahorita hablaremos que es de los últimos estudios que se están realizando, los famosos neuroconectomas, un poco complejo entender cómo funcionan, pero bueno, es imagenología funcional y además colorida, ahorita voy a presentar algunas imágenes, ¿no? Y desde luego el famosísimo aislamiento social, son niños que son en un lenguaje semántico muy simple, extremadamente tímido, ¿no? ¿Por qué se dificulta el diagnóstico de esquizofrenia en la infancia? Bueno, porque los niños pues son imaginativos, tienen a veces fantasías muy vívidas que tienen que ver con su personalidad y esto pues dificulta un poco al clínico de poder distinguir si se trata de una idea delirante o no lo es, ¿no? Sin embargo, con un análisis acucioso y profundo y obviamente compartiendo con otros síntomas que ahorita mencionaremos, podemos llegar a hacer el diagnóstico. ¿Por qué existen dificultades diagnósticas? Lo que decía yo al principio, pues porque existe una escasa presentación de casos. A veces es muy frecuente, que más bien es la regla en psiquiatría, ustedes lo saben, que existan traslapes de síntomas entre diferentes entidades nosológicas, y esto nos lleva a diagnósticos equívocos. Por ejemplo, si tiene deficiencias cognitivas, si tiene problemas de atención, pues podemos confundirlo con trastorno por déficit de la atención. Evidentemente, si hacemos un análisis más exhaustivo, podemos hacer la diferenciación, ¿no? Y no perder de vista, que nos ayuda mucho, que nos va a dar respuestas para saber si el niño tiene o no tiene principios de esquizofrenia o está desarrollando una esquizofrenia, ¿no? Las alteraciones del pensamiento, pues hay una confusión a la hora de la expresión, ¿no? Ideas y pensamientos extrañas, pero muy extrañas, que no son exactamente fantasías. Las fantasías tienen que ver más bien con su propio entorno, dependiendo de la cultura, las fantasías variarán, pero aquí más bien parecen cosas como incomprensibles, ¿no? Por eso las llamamos extrañas, semánticamente, ¿no? Y esto, pues, es muy importante, ¿no? No saber distinguir entre la realidad y la fantasía, lo cual evidentemente dificulta la comunicación con los niños que están ya presentando el proceso de esquizofrenia, ¿no? Sabemos que hay factores de riesgo ambientales, que ya Gustavo los mencionaba, ¿no? Que voy a mencionar un poquito más adelante, rápidamente, ¿no? La detección de genes definitivamente han demostrado que hay un factor genético en la esquizofrenia, pero desafortunadamente muchos de los estudios son en adultos, ¿no? Pero bueno, sabemos que los homocigotos tienen un 70-80% más probabilidades de que los dos presenten esquizofrenia, a diferencia de los heterocigotos, ¿no? Alteraciones anatómicas, que ya las mencioné más adelante, y pues lo que les decía, que hay pocos estudios longitudinales, ¿no? Aquí voy a hablar un poquito más de adolescencia, aunque esta plática está más enfocada hacia los chiquitos entre los 7, 8 años, 9, 10, antes de la preadolescencia, infancia temprana y infancia tardía, ¿no? Pero en la adolescencia, pues, hay una cascada de síntomas que son mucho más ricas y es más fácil hacer el diagnóstico. Pero bueno, pues hay depresión, puede haber irritabilidad, pensamientos suicidas, esta
carencia, el aplanamiento afectivo tan descrito en la literatura, ¿no? Obviamente los niveles de ansiedad muy altos y los elementos paranoides, ¿no? Que son un elemento clínico propio de la esquizofrenia, ¿no? En relación a los cambios del comportamiento, existe el famoso alejamiento de amigos y familiares, un comportamiento muy inmaduro e infantil, las dificultades que existen con los compañeros, porque la interacción es compleja y porque los niños tienen conductas extrañas y porque sus pensamientos son confusos, por eso se da este fenómeno, ¿no? Los cambios notables de la personalidad que salen del promedio del resto de los niños, ¿no? Y aquí vienen estas cosas que son muy particulares, ¿no? Ese de escoger alimentos muy particulares, así como si pareciera un trastorno de la alimentación muy temprano, que no quieren comer, no sé, cosas que se comen aquí en México, no quieren comer enchiladas, o no quieren comer empanadas argentinas, o no quieren comer carne. Dice, no existe ninguna razón lógica, ni pareciera que fuera una fobia desarrollada después de un elemento de tipo traumático, ¿no? Y luego, pues, este descuido de la apariencia personal, ¿no? Hablando un poco de la historia, porque es interesante, ahí es ese triángulo que ustedes ven ahí, o ese cristal de tres caras, ¿no? Refleja lo que al principio decíamos como esquizofrenia. Algunos decían en la época que yo empecé a estudiar psiquiatría infantil, no, pues la esquizofrenia infantil no existe, ¿no? Pero bueno, la realidad es que ahora se va un haz de luz sobre ese cristal y vemos un espectro del que voy a hablar ahorita más adelante, ¿no? Pero Bender y Canes, ¿no? Hablan en el DSM-2 de esquizofrenia infantil como un periodo que se superpone con otro trastorno que ahora está considerado dentro del espectro de las psicosis infantiles, que es el autismo, ¿no? Que bueno, una palabra también muy antigua, pero que se quedó ahí troquelada dentro del lenguaje de la psiquiatría internacional, ¿no? En el DSM-3, Colvin y Reuter, el famoso psiquiatra infantil londinense, ¿no? Establecieron el carácter distintivo de las diversas psicosis infantiles y entonces ya empieza este escozor por ver las cosas más de tipo espectral o de abanico, ¿no? Digo, obviamente no podemos dejar de mencionar el DSM-5, no voy a profundizar mucho, ahorita les explico por qué, pero lo que menciona pues son estos síntomas: las ideas delirantes, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento desorganizado y catatónico, y los famosísimos síntomas negativos. Pero para que vean ustedes que nunca nos ponemos de acuerdo, y no nos ponemos de acuerdo porque es muy complejo esto y porque necesitamos seguir avanzando en los sistemas de clasificación, pues aparece este sistema de clasificación o esta forma de ver a la esquizofrenia, que es el RODOC, ¿no? que nace en el Instituto Nacional de Salud Mental en los Estados Unidos, y ellos hablan de 6 dominios de funcionamiento: la valencia negativa, la valencia positiva, la cognición, los procesos sociales, los sistemas sociales que se refieren al medio ambiente en el que desenvuelve el niño, y los sistemas regulatorios que tienen que ver directamente o indirectamente con los sistemas sociales. O sea, hay cosas que pueden regular el comportamiento o que pueden favorecer, como los elementos traumáticos que hace rato mencionó Gustavo, que se ven en otros trastornos como el trastorno límite de la personalidad. Sabemos que muchas de estas pacientes fueron víctimas de abuso sexual o de maltrato infantil, ¿no? Aquí está uno de los artículos sobre este tipo de visión espectral, ¿no? No es el Instituto Nacional de Salud Mental, es otra organización de la Escuela de Medicina de Renaissance en la Universidad de Brook, ¿no? Aquí lo interesante es que en vez de estarnos peleando, psicólogos y psiquiatras se unieron para tratar de dar una definición más amplia, ¿no? Funcional, fenotípica, sintomatológica, nosológica, de cómo podemos entender los diferentes trastornos en donde desde luego se incluye a la esquizofrenia. Entonces, bueno, pues ahí está la cita bibliográfica, ¿no? El sistema de clasificación se llama Taxonomía Jerárquica de la Psicopatología, TOP, ¿no? Una metodología cuantitativa basada en el consenso y la evidencia. Fíjense, en el consenso que platiquemos entre psiquiatras y psicólogos, y la evidencia, que es lo que tenemos pruebas, ¿no? A través de observaciones puntuales, sistematizadas y específicas, ¿no? Entonces, incluye 14 dimensiones: disposición a la fantasía,
las experiencias inusuales del niño, las creencias inusuales que pueden ser llamadas ideas delirantes, desde luego, su peculiaridad en la conducta, el tener elementos maniatiformes, fenómenos disociativos, distorsión de la realidad, desorganización de la conducta, el famoso aislamiento, desapego emocional, la falta de experimentación de placer, el retraimiento social, el desinterés romántico, dicen que interesante es esto, esta especie como de asexualidad, si es que podríamos llamarla así, la falta de expresividad y la bulia, ¿no? Bueno, son conceptos que nosotros manejamos, ¿no? Pero que están siendo más amplios, más espectrales, a diferencia de lo que pasa con el DSM-5, que no la estoy descalificando para nada, sigue siendo un referente muy importante, pero ahí nada más palomeamos síntomas y con base al número de síntomas hacemos el diagnóstico. Esa imagen del niño en blanco representa pues la especificidad, cómo puede haber una variedad de representaciones del mismo fenómeno en el caso de la esquizofrenia. ¿Y cuál es el objetivo de estas dos orientaciones que acabo de mencionar? Pues estudiar las dimensiones y el funcionamiento, ¿no? De lo normal a lo anormal, ¿no? En última instancia, es decir, cómo puede estar colocado. Obviamente en esto podemos hablar leve, moderado, severo y grave. Aunque a mí la palabra grave no me gusta mucho porque pues, es más para enfermedades físicas, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, pues ahí están las famosas escalas de PANSS, que han sido muy utilizadas en adultos y algunos adolescentes, en niños, como que es una práctica no muy usual, ¿no? Porque no da mucho resultado, dado que la escala de PANSS está más diseñada para adultos, ¿no? Las evidencias neuropsicológicas, que no voy a tener mucho, pero pues ya las vimos, ahí están los investigadores que han trabajado en ello, es que es la velocidad de procesamiento y que se ha estudiado a través de una batería consensuada sobre procesos cognitivos, ¿no? Matrix se llama esta prueba, ¿no? Obviamente son pruebas que se hacen a nivel de investigación, ¿no? En el consultorio todos los días, ¿no? Y bueno, se ha dicho, es importante, que los síntomas negativos en etapas tempranas del desarrollo se han propuesto como un predictor del desarrollo de la enfermedad llamada esquizofrenia en los adolescentes, ¿no? Bueno, pues ahí están las famosas imágenes de los neuroconectomas, ¿no? Dependiendo del color son vías ascendentes, parece que son las azules, las rojas que no aparecen en esta imagen son de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, etcétera, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que hay alteraciones neurobioquímicas. Obviamente la dopamina es la más conocida, no es la única. Ahora se estudia también el glutamato, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay variaciones fenotípicas independientemente de las alteraciones neurobioquímicas. Y probablemente estas alteraciones fenotípicas dependan de que algunos de estos circuitos estén alterados o que estén rotos, por llamarlos de una forma muy simplista, ¿no? O sea, hay alteraciones, pues, en los circuitos cerebrales, ¿no? Ahora hemos entrado a una nueva etapa de la neuroimagenología, ¿no? Aquí está un aparato que se sirve para el famoso desarrollo de la imagen por tensión de difusión, del DTI, que es un tipo de imagen de resonancia magnética. Pero la distinción de este modelo de investigación de imágenes es por la velocidad del agua. Fíjense qué interesante, ¿no? Un poquito complejo explicarlo acá. Yo no soy experto en el área, pero sí dan de cuenta que es como cómo se mueven los fotones a través del agua que tenemos en el sistema nervioso central. Obviamente, donde hay más movimiento es donde hay más huecos. Eso quiere decir que están rotos los cables, ¿no? Ahí se ve otra imagen de neuroconectomas. En rojo ven ustedes los circuitos de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, ¿no? Bueno, algunas imágenes ilustrativas, ¿no? Hay muchas, estas me parecieron las más claras, desde un particular punto de vista. Ahí en la esquizofrenia se ve claramente la desincronización, que también Gustavo lo mencionaba, por imágenes por tensión de difusión, ¿no? Y se ve y se da este fenómeno que se llama anisotropía, ¿no? Expresado en el color amarillo, esa desincronización de los circuitos, y en el caso del cerebro de abajo, cómo mejora esa sincronización con la utilización de esta benzodiazepina
como hace rato nos mencionaba Gustavo, con la utilización de otra benzodiazepina en el caso de los niños ciegos o con cataratas, ¿no? Que mejoraba. En fin, yo creo que hay muchas cosas que estudiar. Ahí está mencionado el estudio de James, donde hay anormalidades en la conectividad del estriado con la corteza prefrontal, que dicho sea de paso también en TDA pasa lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos? Voy a hacer un resumen muy breve, ¿no? Disminución del volumen cerebral y aumento del volumen de los ventrículos laterales, es el que ustedes seguramente escucharon mucho, allá por 1997 y 98, relacionada con la gravedad de los síntomas negativos. Estructuras subcorticales donde hay una disminución del volumen hipocampal, también relacionado con lo que dijo Gustavo Jacobson en 1999, relacionado con discapacidad de inicio muy temprano en la infancia. Es muy interesante estos hallazgos imagenologicos, ¿no? Aquí hay un enigma, porque en algunos hay menor volumen intracraniano hipocampal, pero mayor volumen en el caudado del globo pálido. Tendremos que estudiarlos. Un estudio relativamente reciente de Gurlot en 2022 y está relacionado con individuos con esquizofrenia de inicio temprano y en la vida adulta. Tendremos que seguir estudiando a ver qué es lo que pasa exactamente en estos pacientes, ¿no? Y algo también relativamente nuevo es, digo relativamente porque desde 2011, disminución del volumen cerebelar que en forma de disminución progresiva que también tiene que ver con los síntomas de la esquizofrenia, ¿no? Bueno, pues aquí está lo de los genes, no me voy a tener muchos, muy compleja la genética en psiquiatría, pero bueno, pues hay una heredabilidad del 80%, y entre el perfil de los trastornos complejos en los que interactúan múltiples genes, o sea, esto como siempre, hay muchos genes involucrados, ¿no? Bueno, pues aquí vienen las partes de las evidencias inmunológicas. Infecciones recurrentes durante la infancia y antecedentes de enfermedad autoinmune, ¿no? Da como resultado esta enfermedad. Afectación de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica que permite el paso de componentes inmunes, es decir, cualquier infección sobre el sistema nervioso central, inclusive antes del nacimiento, puede llevar al desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Y bueno, lo que no voy a detenerme, que es el incremento de citoquinas que se da en los cuadros psicóticos, ¿no? Brevemente mencionaré pues, que también hay evidencia medioambiental, las complicaciones perinatales y postnatales, ser un individuo que viva en una área urbana muy concentrada, con promiscuidad y hacinamientos y con mucha pobreza, y las famosas infecciones perinatales, conocidas desde hace mucho tiempo, con la influenza, la rubiola y la toxoplasmosis, que sabíamos que había otro tipo de síntomas neurológicos, pero ahora ya sabemos que también tienen que ver con la presencia de esquizofrenia. Rápidamente, tratamiento farmacológico, marco en rojo los que han sido más estudiados y que son más efectivos y que están aprobados por la Drug Food Administration, risperidona, olanzapina, clozapina y paliperidona. Las dos primeras, buenos medicamentos, mucho cuidado con el síndrome metabólico, cuidado con el peso, manejar dieta mediterránea, que es lo que está, no que es que esté de moda, sino porque es lo más conveniente para el caso. Y obviamente si el niño empieza a tener mucho aumento de peso a pesar de tratar de cuidar la dieta, pues tenemos que cambiar de antipsicótico, ¿no? La clozapina es un buen medicamento, ¿no? No muy utilizado en niños, más utilizado en preadolescentes, pero ahí pues tenemos que tener una titulación muy cuidadosa para no tener problemas por los famosos efectos colaterales, el punto hemático, etcétera, etcétera. Y la paliperidona, que la verdad no hay muchos estudios, pero bueno, también es una promesa en el tratamiento de los niños con esquizofrenia, ¿no? Aquí hay una guía práctica que les recomiendo, ahí está la ficha bibliográfica para que ustedes lo revisen, ¿no? Para que vean que pues, no es tan fácil esta utilización de la clozapina, pero evidentemente es una excelente alternativa farmacológica, ¿no? Bueno, presentamos a los tratamientos psicosociales, que prácticamente cualquier trastorno mental, la psicoeducación, la consejería, terapia familiar, ¿no? Que es muy importante mejorar la comunicación entre los padres para que entiendan mejor de lo que se trata, ¿no? Y abrir canales de comunicación con el terapeuta, que es fundamental para el éxito de cualquier tratamiento, ¿no? Pues aquí está como una síntesis, ¿no? La unión de la psicoeducación, la terapia y el tratamiento farmacológico, y bueno, pues ahí tienen ustedes las imágenes tridimensionales de estas dos moléculas que son de las más estudiadas en esquizofrenia. Bueno, pues los tratamientos coadyuvantes, se ha utilizado el tridecifenidilo para los síntomas extrapiramidales, el propranolol para la acaticia,
el lorazepam y el clonazepam para la quitación de insomnio de la caticia, la fluoxetina cuando hay síntomas, sertralina y estalopram cuando hay síntomas deprimidos, la difenhidramina, bueno, pues es una alternativa, valproato y carbonato de litio cuando hay síntomas maniatiformes, son analógicos, son estabilizadores del estado de ánimo. No es que el omega 3 yo no tenga confianza, pero yo pienso que el omega 3 mientras esté presente en los alimentos en suficiente cantidad, aquí, bueno, los laboratorios ya la han utilizado mucho como una alternativa, en fin, es útil, desde luego que es útil por cuestiones que ya se estudiarán en otro momento, ¿no? O más bien se mencionará en otras presentaciones, ¿no? En conclusiones, la respuesta al tratamiento en la infancia es similar al de la adolescencia y la vida adulta, ¿no? Es mucho menos frecuente la aparición del síndrome en la primera y la segunda infancia, ya vimos que es muy baja, 3%, difícil el diagnóstico. La evaluación debe ser profunda, exhaustiva, no precipitarse, hacer el número de entrevistas que ustedes consideren viable dentro de las posibilidades de nuestros pacientes, desde luego, y de la institución donde estemos, porque no es lo mismo lo privado que lo público, ¿no? Porque es fácil confundirlo con otras entidades nosológicas y es de vital importancia el inicio temprano del tratamiento para repercusiones a largo plazo. ¿Qué es lo que estamos tratando de evitar? Precisamente problemas de muerte neuronal o de apoptosis neuronal, ¿no? Por eso es importante el tratamiento en forma temprana. Pues es todo. Muchísimas gracias y hemos terminado. ¿Hay alguna pregunta en el auditorio para los doctores? ¿Alguien quiere preguntar? Ok. Al micrófono, doctora. Hola Enrique, soy Andrea López Mato. Escuché la última parte de tu charla, pero quería acotar algo que siempre acoto cuando hablan de los efectos colaterales metabólicos de los antipsicóticos. Jack Krepelin decía que la esquizofrenia, la mejoría clínica, por observación obviamente, de la esquizofrenia coincidía con un aumento de peso. Era obviamente muy anterior al uso de antipsicóticos. Y yo que tengo 50 años de psiquiatra, se acabó, igual se lo cuento al público, 50 años de psiquiatra, me acuerdo cuando no había estos medicamentos y hacíamos shock insulínico por el hiperinsulinismo que presentaban de base los pacientes. Así que creo que es un tema a estudiar más profundamente que solamente decir el efecto colateral hay que manejarlo con dieta, hay que estudiarlo más profundamente. Gracias. El doctor se fue, así que terminamos la ponencia. Se ve que no entendió que había preguntas. Bueno, en 15 minutos la próxima.